hermanos, siervos del Señor. Dios los bendiga, amigos que escuchan. Nos saluda en el precioso nombre del Señor Jesucristo en este día, en esta mañana que Dios nos da. Dándole gracias a Dios por esta bendición que nos da de predicar su palabra por estas redes que escuchan. Dios mío, nos llevamos a lecturar la palabra del Señor en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos 3:23. Grande y poderoso es el Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, nos acercamos a tu presencia por intermedio de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Dios mío, para darte gracias, Señor, un día más de vida que nos das, un día más en tus manos, Padre. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos, guardarnos, protegernos de todo peligro, de toda desgracia, toda enfermedad, de todo mal, Padre. Gracias por el aire, por la luz del día que nos da, Dios mío. Gracias, Padre Santo de los cielos, por darnos esta bendición y hablar de tu palabra, Padre. Te pedimos la bendición tuya, Señor. Dirige mis labios inmundos, Dios mío. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, ministra tu palabra. Te pedimos en esta hora, Padre mío. Señor, bendícenos, Padre. Dirige nuestras vidas, mi Dios. Levántanos, restauranos, renuévanos, fortalécenos, Dios mío. Rompe las cadenas, ataduras, ligaduras, Padre, límpianos con tu sangre, Dios mío. Sea, Padre Santo, Espíritu Santo, Padre, en esta hora, llegando a cada corazón, a cada espíritu, por medio de tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para entender tu palabra, Dios mío. Rompe las cadenas, toda obra del diablo y los demonios, échalo fuera de nuestras vidas, Padre. Y en tu nombre, Dios mío, tomamos la victoria, Jesús amado. Grande eres, bello eres, maravilloso eres, Padre. Bendito y alabado es el Señor de la gloria. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con un pequeño corito. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya mi Cristo las rompió. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo
Bendito y alabado Dios. Dios, por en medio de su palabra, dice, está hablando de nuestra vida en este mundo. Por cuán dándonos a entender que hay una salvación para nuestras vidas, que hay un descanso eterno que dice su palabra en el cielo. Hay un cielo que nos espera, una vida, cuando morimos, una vida eterna en el cielo, un descanso de nuestras almas. Pero para ir a ese lugar, no es vivir una religión, no es amar a Dios a nuestra manera, no es cargar Biblia, no es decir yo dependo de una congregación o soy evangélico y no cambio de vida. Grande y poderoso es Dios, porque la palabra del Señor dice, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Siempre en este mundo, mucha gente, a veces estamos en una iglesia, quizá cargamos Biblia, hemos creído en su palabra, pero a veces nos engañamos, pero mucha gente a veces no cambia de vida y hace lo malo. Y dice la palabra del Señor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no lo obedece, se convierte en pecado. Grande y poderoso es Dios. Aún la gente que vive en el mundo por vivir una religión, por amar al mundo, al pecado, por amar más, bendito lo vas al Señor, y escuchar la voz del diablo, y no quiere no quiere reconocer ni creer en su palabra. Bendito lo va Dios. No se arrepiente al Señor, no cree en su palabra, y a veces muere en el pecado. Y la palabra del Señor dice que por cuantos todos estamos destruidos, todos nosotros, cuando morimos en el pecado o vivimos en el pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Grande y poderoso es Dios de la gloria. Porque ningún ser humano que muera en el pecado entra al lugar santísimo de Dios, al descanso eterno del Señor. Santo es el Señor. Para entrar al descanso eterno que Dios nos ha dejado, nos ha dado, hay que nosotros en vida aquí en la tierra creer en su palabra y arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios nos perdone. Porque el único que perdona nuestros pecados es Cristo Jesús, por medio de su palabra. Aquí en este mundo nadie perdona pecados, ni el cura, ni el pastor, ni ninguna religión, y ningún Dios que no tiene vida. Ninguno perdona pecados. El único que perdona pecados se llama Jesús de Nazaret, porque Él murió en la cruz de Calvario por perdonar los pecados y limpiar tus pecados con su sangre. Grande y poderoso es Dios. Entonces, mucha gente a veces se equivoca, se engaña, muere en el pecado y dice se fue a descansar al cielo. Mentiras del diablo. Es una mentira, es un engaño que el diablo nos engaña. Cuando la persona muere en el pecado, no va a descansar al cielo, hermano. Cuando la persona muere en el pecado ya tiene su parte, su lugar, que es en la condenación eterna, que es el infierno. Grande y poderoso Dios, porque ningún pecador puede entrar al cielo, ningún inmundo, dice la palabra del Señor. Para eso Jesucristo vino, a partir de Mateo, el Nuevo Testamento, vino acá a la tierra, lo mandó el Padre, nació por medio de la Virgen María, para Él verdaderamente
justificarnos y dar su vida en la cruz de Calvario y poder ser salvos, para que Él nos perdone y nos limpie con su sangre y ser perdonados los pecados para poder heredar la salvación de nuestras vidas. Porque, estimado amigo que me escuchas, hay una salvación y una condenación en este mundo, que Dios lo ha dejado por medio de su palabra. Esa salvación y esa condenación es si verdaderamente te arrepientes de tus pecados y te apartas de las cosas del mundo, del diablo y de los demonios. Dios tiene poder para cambiarte de vida. Dios tiene poder para apartarte de todo lo malo de este mundo. Por eso es que nosotros, bendito lo vas al Señor, que hemos creído en su palabra y estamos en las manos de Dios. Estamos en esta tierra, en este mundo, pero siempre, bendito lo vas al Señor, cogidos de la mano de Jesucristo por medio de su palabra. Y por eso es que te hablamos de la palabra del Señor, porque somos conocedores de las cosas del Señor, que nos habla de una salvación de nuestras almas. Y esa salvación que antes también nosotros la teníamos perdida, que verdaderamente vivíamos en el pecado. Pero gracias por su misericordia, por la gracia de Dios, nos convenció y hemos creído su palabra y nos hemos arrepentido de pecados. Y por eso es que te decimos que de este mundo que se vive, hemos vivido en el pecado, hemos vivido haciendo todo malo, hemos vivido amando a Dios a nuestra manera. Y de ahí Dios nos ha rescatado, de ahí Dios nos ha sacado. Y el único que nos pudo cambiar, el único que nos pudo transformar, el único que nos pudo hacer olvidar todo lo pecado, todo lo malo que se hace en este mundo, fue Cristo Jesús, por medio de su palabra. Gloria a Dios. Fue el único, porque el ser humano nadie lo puede cambiar de vida, nadie puede hacer dejar el pecado, ni quizás la lágrima del padre o de la madre, ni la beta del padre o de la madre, ni la religión, ni nadie, ni la cárcel, ni la policía, nadie puede apartar del pecado del ser humano. Bendito lo vas el Señor. El único que nos aparta del pecado y de todas las cosas malas es Dios, por medio de su palabra. Cuando el ser humano se arrepiente de corazón, cuando el ser humano entrega su corazón a Dios y comienza, hermano, a obedecer su palabra, Dios es el que nos cambia de vida. Y nos comienza, hermano, a perdonar nuestros pecados y cambiamos de vida, nos limpia y comenzamos a vivir aquí en esta tierra. Mientras vivimos, mientras Dios nos da la vida, comenzamos a vivir verdaderamente, hermano, apartados del pecado, de maldad, de toda cosa mala. Bendito le va a Dios la gloria. Por eso es que bendito lo vas al Señor Jesucristo, vino a dar su vida en la cruz de Calvario para dejarnos y darnos esta salvación de nuestras vidas. Hay una salvación para todo el mundo. Hay una salvación para el que vive destruido en el pecado, en la droga, en la borrachera, en la delincuencia. Para el que vive verdaderamente, bendito lo vas al Señor, quizá enfermo, en una enfermedad de repente incurable. Para el que vive en guerras y en problemas. Para el que vive, hermano, marginado de toda cosa del diablo. Hay una esperanza para ti, estimado amigo. Aún tú, estimado hermano evangélico que de repente eres, que estás en una congregación, pero no cambias de vida. De repente cargas Biblia, de repente estás en una congregación, pero siempre haces lo malo. Bendito lo vas al Señor. Siempre vives como tú quieres. Vives, bendito lo vas a hacer sin temor de Dios, sin santidad del Señor. Grande y poderoso es Dios. Y siempre no te engañen, que por haber creído eres salvo. La palabra de Dios, no solamente somos salvos por creer, porque para creer el diablo también cree. El diablo también se conoce en la Biblia, en Génesis, Apocalipsis. Satanás también
alaba, canta al Señor. Satanás también En Cristo. menciona el nombre del Señor, pero lo que Satanás no puede ser, no hace, es obedecer su palabra y cambiar de vida. Satanás lo que no puede hacer es humillarse al Señor. Grande y poderoso Dios. Por eso, bendito lo vos al Señor. Dice su palabra bien clara: por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Mientras el ser humano vive en el pecado, mientras el ser humano muere en el pecado, está destituido de la gloria de Dios. Y Dios, con su inmensa misericordia y su inmenso amor, Él mandó a Jesucristo a la tierra para que Él nos deje una salvación tan grande, como dice el libro de Hebreos, por intermedio de su palabra, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros poder heredar esa salvación en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero a veces el ser humano no quiere entender, no quiere comprender que por más que escucha la palabra del Señor, por más que se le predica, o sea, a veces por obedecer, por amar más al mundo, al pecado, amar más las cosas del diablo, porque el pecado es de Satanás. Bendito lo vas al Señor de la gloria. No quiere creer que verdaderamente hay una salvación en este mundo. Amén. Aún los mismos evangélicos, hermanos, de muchos par llamados evangélicos hay que están en las iglesias y no cambian de vida. Grande y poderoso es el Señor, que a veces viven sin santidad, a veces están en una iglesia, pero bendito los no conocen doctrina. Están en las iglesias a veces, hermano, bendito los al Señor, siempre transversan la palabra del Señor. Unos mandamientos obedecen, otros mandamientos no obedecen. Donde dice la palabra del Señor en el libro de bendito Dios al Señor de Apocalipsis 22:18, que a la palabra del Señor no se le puede quitar ni añadir. Grande y poderoso es Dios, porque dice su palabra que cielo y tierra pasará, ni una jota, ni una tilde, ni un acento dejará pasar de sus mandamientos. Grande y poderoso es el Señor. Por eso, bendito Dios al Señor, para poder nosotros heredar esta salvación que Dios ha dejado, Dios. tenemos que nosotros verdaderamente, hermano, estar en una congregación o acercarnos al Señor, donde verdaderamente nos enseñe, como dice la palabra del Señor, como dice la Biblia. Porque el único que nos va a salvar es la palabra del Señor, los mandamientos de Dios. Gloria al Señor. Él es la palabra y los mandamientos del Señor, es la única que nos va a dar la salvación. Cuando tú te encuentres, hermano evangélico, de repente de otras congregaciones, cuando tú estés en una congregación que te enseñen y que vivan, porque muchos a veces en muchos altares hablan de todos los mandamientos de Dios, pero no lo viven, no lo cumplen. No es hablarlo, no es predicarlo, no es enseñarlo, sino vivirlo y cumplirlo. Amén. Como dice el libro de Bendito lo vas al Señor de Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor, de la ley de Dios. ¿Para qué? Para por nosotros estar por fe, estar seguro y tener la certeza y la fe, la esperanza, que si morimos o viene Cristo, heredamos la salvación que Dios nos ha dejado. Amén. Grande y poderoso el Señor. Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos del Señor, y dice la palabra del Señor que ningún desobediente entrará al cielo. La desobediencia es pecado para Dios. Vemos en la Biblia que Adán y Eva, ¿por qué entró el pecado al mundo? ¿Por qué todo el mundo hemos sido pecadores? Porque desde Adán y Eva, cuando Dios hizo el huerto del Edén, y Dios puso la primera pareja, Adán y Eva, en este mundo, Satanás entró transformándose por la serpiente
y hizo pecar a Eva, y Eva hizo pecar a Adán. Y por ver pecado, que Dios les dijo que no coman esa fruta, ni lo toquen, y si lo comen, lo tocan, morirán. Y ellos, por no escuchar la voz de Dios, y escucharon la voz del diablo, pecaron. Y Dios vino y los botó del huerto del Edén. Grande y poderoso es el Señor. Y desde ahí vino el pecado al mundo, por la desobediencia del ser humano, del hombre. Y de ahí somos pecadores. Pero por Dios, con su inmensa misericordia, por su gracia, somos restituidos a la gloria de Dios. Y por Él somos perdonados los pecados. Y somos justificados para tener la salvación en nuestras vidas. Pero desde ahí mucha gente, y el diablo quedó en este mundo. Por eso mucha gente no escucha la voz de Dios, no escucha la voz de Dios por medio de su palabra, y desecha la voz de Dios, pero la voz de Satanás la escucha, que los lleva al pecado, los lleva a la maldad, los lleva a la religión, los lleva a la brujería, los lleva al adulterio, los lleva a la borrachera, a la droga, a la delincuencia, los lleva a la mentira, al chisme, a la crítica, a la murmuración, los lleva a tantos pecados y no quiere escuchar la voz de Dios para ser salvo, bendito lo Dios. Y por la consecuencia de la primera pareja que somos pecadores. Señor. Y por eso es que bendito lo el ser humano vive en este mundo haciendo su voluntad. Pero Dios, con su inmensa misericordia, ha dejado su palabra para hablar de esta salvación, para que la voz de Dios por medio de su palabra llegue a los corazones de la gente. Porque Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que la humanidad se arrepienta de sus pecados, porque Dios está listo para perdonar. Porque el único que perdona los pecados es Cristo Jesús. Amén. Cuando el ser humano se arrepiente y comienza a obedecer la voz de Dios, Dios perdona nuestros pecados, hermano. Porque mucha gente, hermano, por cuanto dice su palabra, han pecado, están destruidos la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria del Señor. Porque estamos destituidos, mucha gente sufre diferentes enfermedades incurables, sufre adictos a la borrachera y a la droga, sufre, no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad, sufre en este mundo pecador. Grande y poderoso es Dios. Pero Cristo siempre está llegando a los corazones y hablando por el medio de su palabra. Porque Dios siempre, Él es un Dios que nos ama y Él quiere que el ser humano haga un alto en su vida y se arrepiente de sus pecados para poder Él perdonar y limpiar nuestros pecados con su sangre y poder tener la salvación entre ellos. Grande y poderoso. Y sigue diciendo su palabra en el libro de 3, gloria a Dios, 24. Siendo justificado gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos justificados por gracia del Señor y por la gracia estamos en la mano del Señor y Él perdonó nuestros pecados y limpió con su sangre. Amén. Por eso, hermanos, bendito lo vas al Señor. Ay, así tu amigo que me escuchas, cuando estás sufriendo de repente, ven por escuchar la voz de Satanás, sufres por la consecuencia de tu pecado, sufres por la consecuencia de la desobediencia hacia Dios. Pero Dios te está hablando y llamando que ahora somos verdaderamente justificados por su gracia y Él quiere, te está esperando con los brazos abiertos para que tú te arrepientes tus pecados hacia Él y Él te perdone y seas justificado para tener la salvación de tu vida, el descanso de tu vida, mientras vivas aquí, para que tú descanses también de tu vida, porque el pecado pesa en los corazones, porque mucha gente anda destruida, bendito lo vas al Señor, angustiados, desesperados, atribulados, bendito lo vas al Señor,
andan, se quitan la vida, porque verdaderamente el pecado no soportan de las cosas de este mundo. Pero más Cristo, por su gracia, nos quiere perdonar y nos quiere salvar, que con su sangre somos justificados, limpiados del pecado, para tener la salvación de nuestras vidas, hermanos. Jesucristo es el único que puede darnos, nos da la esperanza, nos puede sacar de donde vives marginado, de donde vives destruido, de donde estás verdaderamente, bendito lo vas al Señor, que quizá hay una voz que te dice que ya no tienes esperanza. Dios nos habla por medio de su palabra, que Él está, bendito lo vas, llegando en todo corazón por medio de su palabra, para decirte que si estás sufriendo en este mundo, que Él es tu amigo, que Él es tu Padre, que Él es la única esperanza de tu vida, que todo no está perdido, todo no está, bendito y alabado el Señor, destruido. Mientras tienes vida, hay una esperanza, y la esperanza está en Jesucristo de Nazaret y su palabra. Solamente escucha la voz de Dios, ya no escuches la voz del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es destruirte y matarte y llevarte al infierno. Pero más Jesucristo, si escuchamos la voz del Señor por medio de su palabra, Jesucristo está para perdonar nuestros pecados, para limpiarte con su sangre y salvarte, y si mueres un día, llevarte al descanso eterno, que es la salvación de nuestras vidas. Grande y poderoso es el Señor de la gloria. Y sigue diciendo la palabra del Señor, bendito lo hace el Señor. 3:25, y quien Dios puso como profesión por medio de la fe en su sangre para manifestarse su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Grande y poderoso es el Señor. Quien Dios puso como profesión por medio de la fe en su sangre para manifestarse justicia a causa de haber Dios es que por medio de su gracia, por nuestra fe, Él derramó su sangre en la cruz de Calvario para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras vidas, y por el medio de nuestra fe sean perdonados nuestros pecados y sean salvos. Grande y poderoso es Dios. Porque, bendito lo vas a decir, si vamos a la Biblia, por ejemplo, David, que fue un hombre de Dios, pecó. Y cuando él peca, fue destituido de la presencia de Dios. Dios se apartó de él. Porque siempre, hermano, cuando el ser humano peca o vive en el pecado, Dios está apartado de nosotros, porque Dios ama a la humanidad, ama al pecador, nos ama a todos. Lo que no ama es Dios, es el pecado. Dios no es que no te ama a ti, a toda la gente de este mundo ama al Señor, porque Él dio su vida por nosotros, demostró su amor dando su vida. Él nos ama. Lo único que no ama es lo que haces, el pecado. Él no ama el pecado, y para eso Él está, hermano, y Él vino a este mundo para desechar el pecado de tu vida, para desbaratar las obras del diablo, todo romper las cadenas que la humanidad no tiene atado, encadenado. Solamente es Dios, por su justicia y su amor. Él verdaderamente, hermano, tiene poder para romper toda presión del enemigo, y que vengas y te arrepientas al Señor y seas justificado por fe hacia el hermano, y puedas vivir una vida feliz, una vida agradable, una vida con gozo, con alegría y con paz en tu corazón. Grande y poderoso es Dios de la gloria. Porque vemos, hermano, el que lleva consumiendo a la gente, destruyendo a la humanidad, es el pecado. ¿Y quién es el dueño del padre del pecado? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y mucha gente que escucha a la voz del diablo, verdaderamente por eso la gente está como está, sufriendo, porque no quieren escuchar la voz de Dios, y como quiere sufrir,
escuchan la voz de Satanás. Aún evangélicos, hermano, benditos los con Biblia, que andan con Biblia, que dicen que se van al cielo, pero aún no cambian de vida. Aún, bendito lo vas a hacer, hacen lo malo. Grande y poderoso Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que desobedecen a las cosas del Señor, que viven sin santidad, que viven, hermano, con el diablo en el corazón, son orgullosos, son ansiosos. Bendito lo vas al Señor. Viven sin santidad, hacen lo malo, viven en fornicación, viven recasándose, viven viviendo ataviados, vistiendo como el mundo viste, haciendo lo que el mundo hace, y están en las iglesias. Grande y poderoso es Dios. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie podrá ver el reino de Dios. Por eso, hermano, bendito lo vas al Señor. Para ir al cielo no es cargar Biblia, no es creer en su palabra nomás, no es decir soy evangélico. Para poder heredar el reino de los cielos, tener esta salvación, hay que dejar todo lo malo. Hay que verdaderamente vivir una vida nueva, una vida apartada de lo del mundo. Vivimos en nuestra tierra, mientras tenemos vida, estamos en nuestra tierra, pero ya no hacemos lo que hace el mundo, ya no vivimos, ya no vestimos como el mundo viste, ya no vivimos como el mundo vive, ya no hacemos lo que el mundo hace, hacemos la voluntad del Señor, vivimos haciendo la voluntad de Dios, vivimos en el temor del Señor, vivimos, bendito lo al Señor, agradando al Señor. Grande y poderoso es Dios de la gloria, haciendo lo bueno, lo que Dios nos manda. Grande y poderoso. Y por eso, hermanos, bendito al Señor, cuando el ser humano se arrepiente y cambia de vida y vive como dice su palabra, tenemos la certeza y la fe que por la gracia de Dios tenemos la salvación de nuestras vidas. Grande y poderoso es Dios. Porque a veces Satanás nos engaña. A veces el diablo engaña al ser humano. Que por haber creído en su palabra y estar en una iglesia son salvos. No, hermano. Grande y poderoso es Dios. No solamente está en la iglesia, Nicodemo también cargaba Biblia y era maestro de la ley, conocía las leyes en Apocalipsis, pero no cambiaba de vida. Grande y poderoso es Dios de la gloria. Y Cristo le dijo que si no naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios. Así, hermanos, nosotros, si no cambiamos de vida, asistemos a las iglesias todos los días. Si no cambiamos de vida, no podemos heredar la salvación de nuestras vidas. Para entrar a la salud de nuestra vida hay que cambiar de vida, hay que dejar lo malo, hay que vivir en santidad, hay que ser humildes, hay que verdaderamente, bendito lo vas a amar a Dios en tu corazón, honrar al Señor y vivir como dice su palabra. Grande y poderoso Dios de la gloria. Entonces, porque el Señor dice en su palabra que Él ningún mandamiento ha dejado gravoso que nosotros no podemos obedecer. Todos los mandamientos que Dios ha dejado aquí por medio de su palabra es porque Dios sabe y conoce que nosotros sí lo podemos obedecer. Y todo lo que está aquí lo podemos obedecer, bendito lo vas a hacer. Porque todo lo difícil, todo lo que no podíamos obedecer, lo que no podía obedecer el hombre, Él lo obedeció, ya lo cumplió. Grande y poderoso es Dios. Ahora ha dejado lo más fácil, porque sabe que el ser humano, bendito lo al Señor, es débil, el ser humano es cobarde. El ser humano, bendito lo al Señor, es desobediente. Él verdaderamente dejó lo más fácil para que nosotros fácilmente podemos poder vivir obedeciendo su palabra. Grande y poderoso es Dios, porque Él nos amó y nos sigue amando, y Él quiere que toda la gente, bendito la gente de este mundo, heredemos el reino de los cielos. Él no quiere que nadie, porque Él no es malo como el hombre. Él no es injusto como el ser humano. Él no hace excepción de personas. Él nos ama a todos por iguales. Bendito lo porque el ser humano lo que quiere es que Él se arrepiente de sus pecados para que sean salvos. Porque ningún desobediente, ningún pecador y nada inmundo, dice su palabra, que heredará el reino de los cielos. Grande y poderoso es Dios de la gloria. Por eso, hermanos, amigos que me escuchan,
Dios nos ama y sigue diciendo su palabra. Grande y poderoso es el Señor de la gloria. 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Y dice con la mira de este tiempo que Él ha justificado. Él murió en la cruz de Calvario para justificar nuestra vida. Somos justificados por el medio, por fe, somos salvos. Ahora vivimos por la fe, por la gracia y la fe. Hemos sido justificados por su sangre, limpiados por sangre, justificados por la gracia y la fe. Ahora somos salvos por gracia y por fe. Por eso, bendito lo vas al Señor. La gracia de Jesucristo está por todo lugar. Y es lo que Él quiere, que el ser humano reconozca y entienda que Dios es el único Salvador de este mundo, que Él está llegando a los corazones de la gente por medio de su palabra, que su voz está llegando por medio de estos medios de comunicación de redes sociales, para que tú, amigo o hermano en Cristo, donde estás de repente, bendito lo vas al Señor, estás, pero no tienes un cambio de vida, siempre vives haciendo lo malo. Es porque verdaderamente Cristo no ha entrado a tu corazón. Porque cuando Cristo entra al corazón, Él nos cambia de vida, nos transforma de vida. Cuando Cristo entra al corazón, el diablo sale del corazón. Pero cuando el diablo no sale del corazón, el ser humano sigue haciendo las cosas malas. Grande y poderoso Dios. Pero tú de repente, hermano, llamado hermano que me escuchas, de repente dices, ya no te emborrachas, ya no robas quizás, ya no fumas droga, y dices, ya no hago el pecado. Pero de repente mientes, eres mentiroso todavía. Y una mentira es pecado. Grande y poderoso es Dios. De repente criticas, murmuras, chismoseas, rajas. De repente eres orgulloso, jactancioso, vanaglorioso. Estás pecando delante del Señor. Y ninguno de esa clase, persona así, puede heredar el reino de los cielos. Grande y poderoso es el Señor. Para heredar el reino de los cielos hay que decirle a Dios que saque todo lo malo, que saque al diablo de raíz de nuestro corazón. Bendito lo vas al Señor, que quite todo orgullo, porque hay muchos hermanos que están en las iglesias, hermanos, son orgullosos, grandes, se creen los únicos, se creen los menos, se creen que ellos lo saben todo, bendito, se creen que son los únicos. Pero déjeme decirte, hermano, hermana, aquí en la tierra no hay ningún único. El único es Cristo Jesús y su palabra. Grande y poderoso es Dios. De lo resto, somos humanos. Todos fallamos, cometemos errores y flaquezas. Pero por la gracia del Señor, la justicia de Dios nos perdona. No estoy hablando de pecados, porque el que tiene la semiente de Cristo y nacido por su palabra y su espíritu, ya no peca. Porque hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Grande, como humanos, carne que somos, tenemos fallas y errores, flaquezas, pero no pecados ya. Porque cuando Cristo nos hace nacer de nuevo y nos cambia de vida, ya no podemos pecar porque el temor de Dios está en nuestro corazón. Bendito y alabado es el Señor de la gloria. Entonces, bendito, por eso Dios está llamando a la gente. Está llamando por medio de su palabra para que seamos salvos, porque Él quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que nosotros, así seas de cualquier lugar de donde seas, así seas de cualquier clase de dominación o congregación,
Pero si tú no has cambiado de vida, no eres santo, no andas con temor de Dios, no entres al reino de los cielos. Y por más que quizá quieras dejar o no puedas olvidar, bendito lo vas al Señor. Es porque verdaderamente no te has arrepentido de corazón. Porque Cristo sí cambia de vida, hermanos. Cristo sí nos aparta del pecado. Cristo sí nos aparta de las cosas malas. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Él y nos convertimos de corazón. Porque mucha gente a veces, hermano, a Dios lo honra de labios. Por eso su palabra dijo, cuando estaba en la tierra, y mucha gente lo seguía a Cristo. Muchos, los fariseos, tanta gente lo seguía. Y siempre alababan a Dios y le exaltaban el nombre del Señor. Pero Cristo, que conoce todas las cosas, Cristo que sabía todo el corazón del ser humano, había mucha gente que lo amaba de labios, que lo honraba de labios. Por eso dijo Cristo, se paró, dice su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas gentes hay en las congregaciones, hermano, que a Dios le sirven de labios afuera, lo alaban de labios afuera, le cantan de labios afuera, lo aman de labios afuera, pero su corazón está lejos de Él. Su corazón está en el diablo, su corazón está en las cosas del mundo y no cambian de vida. Bendito, alabado Dios la gloria. Dios no quiere que lo honremos de labios. Dios no quiere que lo amemos de labios. Dios quiere que lo amemos de corazón. Dios quiere que le entreguemos el corazón a Él. Dios quiere que verdaderamente, bendito lo vas a Señor, estemos en las manos de Él, sirviéndole, pero de corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar a tu corazón y comience a cambiar de tu vida y transformar tu vida. Y seas un nuevo hombre, una nueva mujer. Bendito lo vas al Señor, para que un día que mueres o venga Cristo, puedas heredar el reino de los cielos. Y no estés perdiendo tu tiempo, no estés pasando el tiempo por las puras, sino que Dios quiere que realmente aproveches el tiempo de nuestra vida, aproveches la salvación de nuestras vidas que Dios nos ha dejado, que aproveches el regalo de Dios, que es la salvación de nuestras vidas. Grande y poderoso es Dios la gloria. El regalo de Dios, hermano, nos ha dado para nosotros aprovecharlo, no para que te dejes quitar del diablo, no para que abandones el regalo y el diablo te lo quite, no. Dios quiere que todos nosotros, bendito lo vas al Señor, escuchamos su voz, que escuchemos su voz de acuerdo como dice su palabra, para que Él nos bendiga, para que Él nos ayude, para que Él nos cuide, nos guarde, nos protege, para que Él esté con nosotros, para que Él te ayude en tus pruebas, en tus luchas, en tus necesidades, en tus problemas, para que Él verdaderamente te sane de enfermedad que estás pasando, para que Él te dé gozo, te dé paz, para que Él, bendito lo vas, Señor, te guíe por las cosas buenas. Cristo tiene que estar con cada uno de nosotros, pero para que esté Cristo con cada uno de nosotros, hay que ser obedientes a su palabra, hay que vivir en santidad, hay que cambiar de vida, hay que ser humildes, bendito Dios. Hay que buscar el rostro de Jesús de rodillas. Amén. Hay que humillarnos en los pies de Cristo. Bendito, alabado Dios la gloria. Por eso, bendito, alabado el Señor. No, mucha gente en el mundo dice, no, yo también creo en el Señor. Leo la Biblia, dice. Soy bueno, regalo cualquier cosa a la gente pobre. Dice la palabra del Señor que por obras no entras al cielo. Al cielo se hereda el reino de los cielos por obras y por fe. Las dos cosas no puede estar uno ni más ni menos. Grande y poderoso es Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana, grande y poderoso es Dios de la gloria. Démosle gracias a Dios que por su misericordia, por su gracia y por su amor, hemos sido santificados por medio de su palabra, por medio de su sangre. Y tenemos la bendición de haber escuchado su voz. Amén. Y nos ha convencido por medio del Espíritu Santo. Ahora ser justificados por su sangre y su Espíritu. Y tener
la fe, la certeza, la pureza. Si morimos, viene Cristo. Mientras obedecimos su palabra, mientras estamos en su palabra, tenemos la esperanza y la fe que Dios nos lleva al descanso eterno un día. Amén. Mientras no nos apartemos de las cosas del Señor, mientras no nos desviemos de su palabra, mientras vivamos como dice su palabra. Pero si estamos hoy día de repente en su palabra y mañana nos desviamos, bendito lo vas, Señor. ¿De qué sirvió tanto tiempo en la mano del Señor? Por eso el Señor está cada día con cada hijo de Él, dirigiendo y guiando por medio de su palabra. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Por cuanto eran los pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Cristo bendito de la gloria. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo bendito. Señor, que por tu amor y tu misericordia, Señor, nos diste esta oportunidad de verte conocido y vernos amados primero, Señor, que andábamos destituidos de tu gloria, apartados de tu presencia, andábamos lejos de tu palabra, andábamos, mi Dios, Señor, haciendo lo malo. Pero gracias a ti, mi Dios, que tuviste tu misericordia y tu amor, que nos apartaste de las manos del diablo, que rompiste las cadenas, Señor, de Satanás, y nos convenciste, Padre, nos convertiste a tus manos, a tus caminos, Dios mío. Señor, gracias por haber perdonado nuestros pecados, vernos limpiado con tu sangre y verte conocido, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Cristo bendito, que me diste la vida. Gracias por darme la paz. Gracias por darme el descanso de nuestra vida, Padre, en tu presencia. Porque todos los días descansamos en tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios, por amarnos, Señor, desde un principio. Porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Dios mío. No hay palabras como agradecerte. Y nunca nos cansaremos de agradecerte, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Y seguirás haciendo, porque tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias, Cristo bendito. Te pido, mi Dios, por el mundo entero que sufre, Padre, por la consecuencia del pecado. Señor, rompe las cadenas, toda presión del enemigo, desbarata toda obra del diablo de los corazones de la gente. Señor Jesús, rompe todo yugo, todo espíritu del diablo, así como un día, Señor, nos amaste primero y nos limpiaste y nos rompiste las cadenas y nos sacaste de las manos del diablo. Así también te pido misericordia por la humanidad, Padre. Ten misericordia, Señor. Rompe las cadenas de la gente, Padre, y hazlos entender y conocer que tú nos amas, que tú estás con los brazos abiertos para perdonar tus pecados, Padre. Dios mío de los cielos, aún evangélicos que a veces están con una Biblia, que te alaban también y te sirven, Señor, pero siempre hacen lo malo, no pueden dejar lo malo, no pueden vivir en santidad, porque no te conocen quién eres tú verdaderamente por medio de tu palabra. Señor, también obra en sus vidas, ten misericordia de ellos, quítales la venda de sus ojos, Señor, y hazlos entender, que escuchen tu voz, que tu palabra es la única, Señor, que un día nos llevas a la salvación de nuestras vidas, que siempre dice tu palabra, que no será ni añadida ni quitada, Padre, que tu palabra es verdadera y recta, Señor Jesús, que tú lo has dejado para que todos la cumplamos, Padre Santo, y vivamos como dice, para un día poder, Señor, dar cuentas a ti que hemos sido hijos obedientes
entre medio de este mundo pecador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, estimados hermanos.